pero en realidad el tema central va más por el lado de Sendero Luminoso y cómo se va recreando o confirmando o reconstituyendo ciertos elementos tradicionales de la cultura xánica o de repente, digamos, estas invenciones de tradiciones, sobre todo en relación a la identidad del pueblo xánica como un pueblo guerrero. La violencia política, entonces voy a empezar ahí, la violencia política en el Perú tuvo lugar sobre todo entre el año 1980 y 1995, un momento clave fue en 1992 la captura de Abimael Guzmán, el líder principal e ideólogo de Sendero Luminoso, y comúnmente en el Perú se habla de estos años como los años de la violencia política. Uno de los pueblos indígenas más afectados por la violencia, y en la Amazonía definitivamente el más importante, fue el pueblo axánica. El pueblo axánica es un pueblo muy numeroso. El último censo oficial, que solamente toma en consideración las comunidades rurales, arroja aproximadamente 90.000 axánicas, comparado, digamos, con las sociedades del Baupés que estaban hablando ayer, de 500, de 300, bueno, es un pueblo muy grande, 90.000 habitantes, y a eso sumamos también un pequeño grupo que vive, de axánicas que viven en el Brasil. Hoy en día, por estos procesos de urbanización también de las comunidades indígenas, tenemos comunidades de 1.500 habitantes, ¿no? O sea, comunidades muy grandes. Lo que quiero hacer también aquí es recoger, digamos, las versiones oficiales de historiadores o, en el caso de la violencia política, del informe final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En la presente década, en el 2003, se crea esta comisión precisamente para estudiar y dar un informe lo más objetivo, imparcial posible de lo que había ocurrido en esos años de violencia. El informe final contiene 9 tomos, son miles de páginas escritas, y en este informe hay algunas secciones dedicadas explícitamente al pueblo axánica. En realidad yo también soy juez y parte porque yo participé también en ese proceso entonces parte de la versión oficial tiene que ver con lo que yo he tenido que decir al respecto. Les voy a contar más adelante el detalle. Entonces lo que a mí me interesa ver es cómo ante estas versiones oficiales de la violencia política y por otro lado de la historia xánica, hecha por historiadores, hecha por antropólogos, sobre Juan Santos Atahualpa se empezó a escribir hacia 1940, empezaron a escribir tanto historiadores como antropólogos. Metró fue uno de los primeros que también escribió sobre esta rebelión indígena, y desde entonces se ha escrito muchísimo sobre este tema. Lo interesante entonces es, un comentario que hace una joven axánica de 18 años, y también voy a traerles testimonios y dibujos de jóvenes axánicas, terminando la secundaria. Una joven axánica dice: lo que sabemos ahora de nuestra historia es lo que nos enseñan nuestros abuelos y en el colegio. Entonces tenemos versiones, digamos, ya oficiales, ¿no? de la Comisión de la Verdad, historiadores, antropólogos, la visión académica, la visión que se enseña en los colegios, en las escuelas, y por supuesto al mismo tiempo los indígenas manejan también la otra fuente, que es la tradición oral, las historias de los abuelos. Entonces en ese contexto quiero comenzar con una idea que para mí es fundamental, y es que hoy en día los axánicas se consideran un pueblo guerrero. Y lo interesante es que, a diferencia de otras sociedades indígenas donde la guerra constituye una parte importante de la cultura, como en el caso, por ejemplo, de los pueblos jíbaros, ¿no? La sociedad xánica no está tan claro cuáles eran estos roles de los guerreros tradicionales. Sin embargo, hay hoy en día un orgullo
de los ayánicas, es decir, nosotros somos buenos guerreros, nuestros antepasados, nuestros abuelos también fueron buenos guerreros. Esta imagen, digamos, no solamente es compartida por los propios ayánicas, sino que también ha pasado al imaginario nacional. Entonces es frecuente representar a los ayánicas con imágenes de este tipo, ¿no es cierto? Con el arco y la flecha. Y vamos a ver más adelante también algunas fotos ya de los ronderos que pelearon, digamos, contra Sendero Luminoso, ya no solamente con arcos y flechas, sino también con escopetas. Y que además tuvieron mucha visibilidad durante el gobierno del presidente Fujimori, en plena lucha contra subversiva, porque incluso en los desfiles militares, y en el Perú se celebra, ¿no es cierto?, después del Día de las Fiestas Patrias, el 28 de julio, al día siguiente hay una gran parada militar, bueno, donde desfilan los militares, bueno, también desfilaban los ronderos ayánicas en la televisión, vestidos con sus kushmas, su vestimenta tradicional, con arcos, flechas pintados para la guerra y eventualmente también con escopetas. Lo interesante es que las primeras crónicas de los españoles que llegan a territorio ayánica no hablan de los ayánicas como guerreros. El jesuita Font, los jesuitas intentaron, este jesuita Font visitó la zona y quiso poner misiones jesuitas en la región. Sus superiores no le aceptaron la propuesta, entonces quedó en proyecto simplemente, pero el jesuita Font indica que son de lindo rostro, vivo y alegre, e insiste, o sea, todos los relatos que él da de los ayánicas son de signos de hospitalidad, gente muy amigable. Cuentan cómo, le dicen, nos enviaron 2 veces refresco de comida al camino, nos recibían en sus casas con flautillas bien concertadas. Un conquistador, Fernando Contreras, añade, dice, la gente es amable, de buenos talles y caras, son españolados y risueños y amorosos, muy dóciles y reducibles, generosos y dadivosos, no saben mentir, son muy confiados y no saben hurtar. Y el padre Viedma, que va a ser los que sí van, que era franciscano, que sí van a ser los que van a establecer las misiones en la zona, señala como graves en el aspecto, pero afables en su trato. Entonces, más bien la versión que va a predominar en este primer momento es de gente muy amigable. Una característica que van a insistir mucho es en que son muy risueños y se ríen bastante, gente muy alegre. Claro, después Tesman, el etnólogo en los años 20, va a decir que la risa es una falta de respeto. O sea, para él la risa es falta de respeto porque se ríen muy fuerte, con carcajadas muy grandes. ¿De dónde entonces empieza a surgir esta imagen de guerreros fieros, guerreros fuertes? No está claro, pero posiblemente va a ser precisamente a partir de la rebelión de Juan Santos Atahualpa. A partir de entonces, por ejemplo, ya los cronistas, los misioneros franciscanos cambian el discurso, ya no son amables ni risueños, sino que son guerreros temibles que ignoran toda manifestación humanitaria, que desconocen la piedad filial. Y uno va a decir, ni siquiera obedecen a sus madres, ¿no? Es decir, es terrible, ¿no? El padre Sala, más adelante, ya en el siglo XIX, ¿no? Dice, habla sobre el carácter feroz. Se oponen a la civilización, aborrecen a muerte a los blancos. Y cita textualmente, ¿no? Un chuncho, y chuncho es la palabra utilizada, digamos, por los incas, una palabra de origen quechua para referirse a los habitantes amazónicos, un término prehispánico. Y dice, ¿no? Un chuncho quiere decir lo mismo que un hombre falso, traidor, ingrato, perezoso, tragador, vengativo e inconstante. Y Tesman, el antropólogo alemán, en el año 20 y tantos, en 1920 y tantos, añade, ¿no? Se les puede considerar a los ayánicas, también conocidos como Campa en ese entonces, como con los siguientes calificativos, ¿no? Insidia, falsedad, crueldad, regocijo del mal ajeno, falta de alegría, desconfianza, falta de respeto, insolencia y obstinación. Y añade después lo de la risa que les dije, ¿no? Que era, digamos, un signo negativo. ¿Qué ocurrió entonces, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, está la rebelión de Juan Santos. Entonces les cuento un poquito quién fue Juan Santos, porque aquí no lo conocen tanto. Bueno, Juan Santos es un hombre inventado.
de un indígena o mestizo, y en realidad se sabe muy poco. Es un personaje mítico en el mejor sentido de la palabra, porque de él se sabe muy poco y los historiadores han escrito muchísimo sobre él. Entonces no se sabe dónde nació, ¿no? Hay varias versiones, unos dicen que en Cusco, otros que en Cajamarca, otros que en Huanta, que es en la Sierra de Ayacucho. No se sabe si era mestizo, hijo de español con indígena andina. Algunos ayánica dicen que su padre era descendiente de los incas y su madre era ayánica, pero nadie sabe en realidad. No se sabe dónde estudió, no se sabe qué hizo. Hay muchas versiones. Unos dicen que fue criado por jesuitas, que con ellos viajó al África, a Angola, que estuvo en España, en Europa, que regresó. En realidad no se sabe en realidad quién fue. Lo que se sabe es que llegó, y en 1742, con este nombre de Santos, en honor al Espíritu Santo, ¿no? Y a la tradición entonces española, al catolicismo, y Atahualpa en honor al último Inca, ¿no? Entonces compone él este nombre, esta figura, y va a organizar una rebelión que va a durar más de 10 años, entre 1742 y 1752, que nunca fue derrotada por los españoles. Y en ese sentido es interesante porque en esa época, en el siglo XVIII, una época de muchas rebeliones importantes en la América española, esta es la única rebelión indígena que los españoles no pueden derrotar, ¿no? Entonces, y por más de 10 años intentan, hasta que finalmente se dan por vencidos. No van a volver ni españoles ni después peruanos a ese territorio hasta 100 años después. En 1840 se crea un fuerte, en la misma época del fuerte de Leticia, me imagino yo, porque también era el gobierno del presidente Castilla, y el fuerte también se llama San Ramón, ¿no? En honor al santo del presidente. Y recién entonces con la instalación del fuerte en 1840 van a empezar, digamos, ¿no? Los blancos a reconquistar o intentar conquistar este territorio ayánica. Entonces, bueno, este va a ser como un episodio clave. El otro parece ser que se va a terminar de confirmar esta imagen del ayánica como guerrero durante la época del caucho. En esta época también marcada por la violencia, los ayánicas se van a defender de las correrías hechas por mestizos u otros indígenas, principalmente los indígenas Piro o Yine, como se les conoce hoy en día. Hay algunos trabajos históricos también sobre esta relación entre Yines y ayánicas, una relación violenta. Sin embargo, lo interesante de los testimonios es que siempre se trata de estrategias defensivas. Entonces los ayánicas no son un pueblo guerrero conquistando otros pueblos, sino defendiéndose de la invasión de sus tierras, o en este caso, ¿no es cierto?, de las correrías organizadas por los blancos o por los otros indígenas, ¿no? Por ejemplo, cuentan como en el río Tambo, que es uno de los ríos de esta región, habían por lo menos 2 trincheras o puestos defensivos. Lo interesante es que en la guerra con Sendero, los ayánica instalan también trincheras en esos mismos lugares, ¿no? Y empiezan entonces a ver testimonios de esa época hablando de los ayánica como buenos guerreros, brujos temibles y hábiles comerciantes. Entonces ahí ya se empieza, digamos, a consolidar. Y los testimonios de los etnógrafos, entonces los antropólogos que llegan ya en el siglo XX, en la segunda mitad, todos van a recoger esta versión, ¿no? Por ejemplo, Gerald Weiss en los años 70 describe a los ayánicas como maestros con el arco y protegidos con hierbas mágicas, guerreros valientes y feroces. Bueno, en fin, todos los demás antropólogos van en la misma línea. Entonces, bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Y cómo entonces perciben los ayánica? Tenía acá una... no, ¿sabes? ¿Cómo perciben los ayánica entonces estos episodios de la violencia y de la guerra? Y aquí tengo testimonio de Miqueas Mishari, un importante líder ayánica, recientemente fallecido hace menos de un mes,
Fue fundador de de AIESEP, que es la principal organización indígena amazónica a nivel nacional en el Perú, líder de muchos años. Lo interesante de Miqueas Mishari, que es ayánica, es que él ha venido reflexionando sobre este tema, y hay dos fuentes que he tomado de unas entrevistas que se le hace a él a principios de los años 90, en pleno momento de la violencia política, y un testimonio que recoge Hani Weber en un libro publicado hace pocos años con testimonios de líderes indígenas ayánica. Entonces, lo que dice Miqueas Mishari en una entrevista en el año 90, cuando se le pregunta directamente por la violencia política, dice: la violencia en la Amazonía no es de hoy, viene desde el primer contacto con el mundo occidental. Lo que ocurre ahora es solo una nueva fase de esa violencia, que para nosotros es una violencia histórica, genocida, que viene buscando, bajo cualquier pretexto y con cualquier bandera, la exterminación de la población indígena. Y frente a esta violencia, el pueblo ayánica entonces tiene que defenderse. Según Mishari, nuestra autodefensa, la autodefensa indígena, y aquí después lo voy a explicar un poco más, el rol de los ronderos o los obayeri en lengua, obayerite en lengua ayánica. Nuestra autodefensa, la autodefensa indígena, va por eso mucho más allá de una simple coyuntura. La agresión contra nosotros es histórica, nuestra rebelión también debe serlo, con miras a objetivos de largo alcance, a fin de que se respete nuestra autodeterminación, nuestra libertad, nuestra identidad indígena, nuestros territorios. Y como digo, ¿no?, en los años siguientes va a seguir reflexionando, y entonces en el libro publicado en el 2009, Mishari dice, ¿no?, los ayánicas éramos guerreros, y aquí viene esta autopercepción, ¿no? Éramos guerreros. ¿Por qué no decir sanguinarios también? Ellos no querían que nadie venga de otro lugar a tomar sus tierras. Por eso es que había obayeri. Y obayeri es el término, como digo, en ayánica para referirse al guerrero. Obayerite en plural, ¿no? Obayeri. Los ayánica guerreros, flecheros, que desde su niñez aprendían a esquivar las flechas. Entonces, nuevamente, se trata de aprender el arte de la defensa, a esquivar las flechas. Y va a añadir Mishari, en el mismo texto inmediatamente empieza entonces a hablar de Juan Santos Atahualpa. Y lo interesante es que él no habla de Juan Santos Atahualpa, sino habla de Juan Santos Atahualpa II, que no existe, un Juan Santos Atahualpa II. Ahora, lo interesante de esta asociación de nombres es que está Túpac Amaru II, ¿no es cierto? Túpac Amaru II, que hace esta gran rebelión contra los españoles en 1780, unos años después de Juan Santos Atahualpa, también educado por los jesuitas, ¿no?, en Cusco, miembro de la élite cusqueña, descendiente de los incas, y que va a traer además como consecuencia de su rebelión la pérdida de un montón de privilegios de la élite indígena en el contexto además de las reformas borbónicas. Entonces, claro, aquí viene también la educación escolarizada. O sea, Miqueas Mishari ha ido también a la escuela. En la escuela en el Perú no se estudia a Juan Santos Atahualpa. Recién en los últimos años se está introduciendo a los textos escolares la historia de Juan Santos Atahualpa, pero todo el mundo sí hemos estudiado a Túpac Amaru. Y lo interesante es que los dos, Túpac Amaru I y Atahualpa, según cómo uno considera la historia, son el último inca. Es decir, Atahualpa es el último inca, ¿no?, en el momento de la llegada de los españoles. Túpac Amaru I es el último inca de los incas rebeldes de Vilcabamba, que van a hacer la resistencia, y es el último en ser capturado, digamos, y matado. Entonces, la asociación es muy, muy sugerente, ¿no?, porque él no habla de Juan Santos Atahualpa II. Y lo que dice es lo siguiente. Y habla, entonces va a hablar, Mishari dice, ¿no?, eran los máximos Pincatsari. Pincatsari es como el gran jefe ayánica. No cualquiera es un Pincatsari. Puede ser un obayeri, es un guerrero, están los chamanes, hay otro tipo de autoridades importantes. El Pincatsari es el gran jefe, ¿no? El Pincatsari, dice, eran los máximos Pincatsari que dirigían la guerra contra el ejército español. Esta guerra duró más de 150 años.
¿no? Entonces, interesante porque la guerra de Juan Santos Atahualpa duró 10 años aproximadamente contra el ejército español. Pero 100 años después no pudieron entrar, ¿no es cierto?, los españoles. Y dice, ganaron muchas batallas defendiendo el territorio asháninca de toda la selva central con la única finalidad de defender la vida, de vivir sanos, sin enfermedades desconocidas y contagiosas para nuestras futuras generaciones. Lucharon para mantener nuestros valores culturales, para vivir mejor con alimentos sanos y naturales, sin contaminación, como los peces de nuestros ríos, nuestros bosques, los animales del monte, para mantener el bosque como nuestro mercado por generaciones, nuestro conocimiento de las plantas medicinales, la ciencia indígena, los secretos que existen dentro de nuestro monte, no descubierto por la ciencia occidental hasta hoy. Y entonces aquí empezamos a ver, digamos, ya no solamente la referencia al pasado, sino ya no solamente a la violencia de Sendero Luminoso, sino también a otro tipo de amenazas y de violencias que van llegando a la región en el contexto actual, ya no ni siquiera en 1990, sino en 20 años después, en el 2000 no sé, los años que fueron recogidos los testimonios, publicado el 2009, ¿no? Y añade, dice, la idea de estas guerras de Juan Santos Atahualpa en adelante, ¿no?, eran defender el territorio, los ríos limpios, los peces sanos, los animales del monte, que haya animales porque el monte es nuestro mercado, que haya nuestras plantas, árboles, las frutas que comemos en el monte, pueden ser de palmeras, de la miel, los árboles frutales, puede ser el sheyaque, el ungurawi, allí está la leche y el chocolate, se les echa azúcar y ya es un desayuno. Por eso él ¿no es cierto?, Juan Santos reforzó la guerra y la idea era que lo que estaban haciendo los ashánicas estaba bien, pero había que reforzar el ejército para llevar la guerra hasta Lima. Entonces aquí se ve de manera muy interesante, y lo vamos a ver también después en la memoria de estos jóvenes en la escuela o de lo que cuentan sus madres, reacción también a las amenazas de hoy en día. Ya no son el ejército español, no es Sendero Luminoso, pero son las empresas petroleras, las empresas madereras, y en el caso particular el río N, un proyecto hidroeléctrico que va a inundar muchísimas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, lo que van a decir los jóvenes hoy día también sobre este episodio es la misma idea, ¿no? Una joven de 18 años refiere, como le han contado sus abuelos, que en el conflicto armado, Sendero Luminoso, defendían su tierra y su vida. Y un profesor ashánica dice, nuestros abuelos eran guerreros, nosotros habíamos dejado esa costumbre, hemos tenido que regresar a esa costumbre para defendernos, ¿no? Y entonces voy a pasar aquí a qué ocurrió en la época de la violencia. Y comienzo entonces por la versión final, que no sé si tengo, acá tengo una imagen de la época, ¿no es cierto?, los misioneros franciscanos y Juan Santos Atahualpa con su ejército asháninca, ¿no?, a este lado. Bien, entonces vamos a pasar y acá tengo el mapa, digamos, de la zona. Este es el mapa oficial que sale más en el informe de la Comisión de la Verdad. En la parte norte está en horizontal el río Tambo, y el río vertical es el río N, que fue una de las zonas, territorio ashánica es mucho más grande, pero esta zona fue particularmente la afectada por Sendero Luminoso. Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En la presente década, en el 2003, se crea esta comisión precisamente para estudiar y dar un informe lo más objetivo, imparcial posible de lo que había ocurrido en esos años de violencia. El informe final contiene 9 tomos, son miles de páginas escritas, y en este informe hay algunas secciones dedicadas explícitamente al Sendero Luminoso, y comúnmente en el Perú se habla de estos años como los años de la violencia política. Uno de los pueblos indígenas más afectados por la violencia, y en la Amazonía definitivamente el más importante,
fue el pueblo Ayánica. El pueblo Ayánica es un pueblo muy numeroso. El último censo oficial, que solamente toma en consideración las comunidades rurales, arroja aproximadamente 90.000 ayánicas, comparado, digamos, con las sociedades del Baupés que estaban hablando ayer, de 500, de 300. Pero en realidad el tema central va más por el lado de Sendero Luminoso y cómo se va recreando o confirmando o reconstituyendo ciertos elementos tradicionales de la cultura ayánica o de repente, digamos, estas invenciones de tradiciones, sobre todo en relación a la identidad del pueblo ayánica como un pueblo guerrero. La violencia política, entonces voy a empezar ahí, la violencia política en el Perú tuvo lugar sobre todo entre el año 1980 y 1995, un momento clave fue en 1992 la captura de Abimael Guzmán, el líder principal, ideólogo de cientos, bueno, es un pueblo muy grande, 90.000 habitantes, y a eso sumamos también un pequeño grupo que vive, de ayánicas que viven en el Brasil. Hoy en día, por estos procesos de urbanización también de las comunidades indígenas, tenemos comunidades de 1.500 habitantes, ¿no? O sea, comunidades muy grandes. Lo que quiero hacer también aquí es recoger, digamos, las versiones oficiales de historiadores o, en el caso de la violencia política, del informe